Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujeta a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, una vez más, Señor, te damos infinitas gracias y confiando, Padre, que tu santa palabra, Señor, venga, Señor, a santificarnos, que venga, Señor, a hacer ese martillo, Padre, que, como Jeremías decía, ese martillo que quebrante, Señor, en muchas ocasiones el corazón duro del hombre, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder presentar el texto fielmente, Señor, y que podamos por medio de él examinar nuestras vidas, Padre. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén. Pues como sabes, seguimos nuevamente, hermanos, en la serie de la carta del apóstol Pedro, y en esta ocasión vamos a ver que Pedro sigue con el tema de la sujeción. Miramos en los versículos pasados lo primero que él ordena a los siervos que se sujeten a las autoridades. Después miramos que él exhorta a los criados para que sean sujetos también a sus amos. Y ahora en esta sección Pedro, con la misma idea, el mismo pensamiento de sujeción, habla acerca de la sujeción de las esposas a sus maridos. En la palabra del Señor podemos encontrar, hermanos, la enseñanza gloriosa de una mujer piadosa, una mujer que debe de estar sujeta a su esposo. Cuando hablamos del matrimonio es hablar de un regalo que Dios dio al hombre y a la mujer. El matrimonio fue establecido por Dios y esto lo podemos ver en las Escrituras, sea en el huerto del Edén. Después de que Dios creó todas las cosas, creó al hombre, hizo los animales, y aunque hay animales muy tiernos, muy cariñosos, Dios miró que el hombre estaba solo. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 18. En el versículo 29 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi carne. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Dios le da una esposa a Adán, era tanto el gozo de Adán que él puede decir con una alegría, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sin duda, hermanos, el matrimonio es algo glorioso y es algo establecido por Dios. Ahora mi esposa, dijo Adán, es parte de mí. Dios bendijo el matrimonio porque Él mismo lo había instituido. El que la esposa debe estar sujeta a su esposo está basado en el orden de la creación. Adán fue formado primero y después fue formada Eva. Y esta es la razón por la cual la esposa debe de estar sujeta a su marido y debe hacerlo de una manera voluntaria, porque esto es algo que agrada a Dios. Pero lamentablemente, hoy en día se tiene un concepto tan pobre acerca del matrimonio. El matrimonio moderno está tan lejos del matrimonio bíblico, el cual había sido establecido por Dios. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, ahora exhorta a las esposas a que sean sujetas a sus esposos, y mientras miramos el texto vamos a mirar de qué manera el apóstol Pedro lo dice. Nuestro tema principal es la actitud de la esposa creyente ante
su esposo. Pongan sus ojos rápidamente ahí en el versículo 1. Pedro dice: asimismo, vosotras mujeres. Como pudimos darnos cuenta entonces en estos versículos que acabamos de leer, Pedro usa casi toda esta sección para exhortar a la esposa a estar sujeta a su esposo, a que la esposa debe de estar sumisa a su esposo. Y lo primero que miramos aquí es que Pedro dice: asimismo, vosotras mujeres. Pedro acababa de dar exhortación a los criados a que se sometieran a sus amos terrenales, y ahora de la misma manera Pedro exhorta a las esposas entonces a que ellas deben de estar sujetas a sus esposos, con el mismo pensamiento de que Pedro exhortó a los criados, ahora exhorta a las esposas con ese mismo pensamiento. ¿Cuál es? De estar sujetas. Pedro está dando una exhortación general para todas las esposas. Una esposa debe de estar sujeta a su esposo, sea creyente o no sea creyente. Pedro simplemente quiere decir que la esposa debe de estar sometida a la autoridad y liderazgo de su esposo con una actitud voluntaria. Pero al hablar, hermanos, en este pleno siglo XXI, hablar de sujeción es algo anticuado para muchas esposas. Es algo que para muchas mujeres de hoy en el matrimonio no puede caber en sus mentes, simplemente porque ellas no quieren sujetarse a sus esposos. Pero más sin embargo es el mandato de Dios que podemos leer en la palabra de Dios, y por lo tanto la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, porque esto lo manda el Señor. En estos tiempos las mujeres están tomando puestos de autoridad sobre los hombres, y en nuestra sociedad las mujeres quieren estar tomando el control de las cosas, e incluso dentro del mismo matrimonio muchas mujeres quieren tener el control de autoridad en el hogar. Y esto sería normal en una sociedad que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no respeta a Dios, que no le importa lo que Dios haya dicho. Y lamentablemente aún hay en las iglesias mujeres que profesan ser creyentes y aún así quieren tener el control del matrimonio sobre su esposo. Y en esta mañana, hermanitas, esta sección va dirigida a ustedes. Y como mi pastor dijo, tenemos delante de nosotros lo de la cena del Señor, y esto es bueno para que tú te examines cómo estás delante de Dios y delante de tu esposo. Cuando la mujer quiere tener el control dentro del matrimonio, es algo que va contra la voluntad de Dios, que quebranta el mandato de Dios, que esto no agrada a Dios, y que tampoco da buen testimonio a aquellas mujeres que aún están por casarse. Dios estableció un orden divino, y es el hombre es cabeza de la mujer. Y eso lo podemos mirar en 1 Corintios capítulo 11:3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. También en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5:23, Pablo dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Podemos mirar entonces en las Escrituras que cuando la mujer se sujeta al esposo es un mandato de Dios. Este es un orden divino de Dios. Cuando la mujer no lo hace, está entonces en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de este mandato sagrado que Dios estableció dentro del matrimonio. Ahora creo que es muy importante mencionar que este orden que Dios estableció no denigra a la mujer en absoluto. Ellas no son inferiores a los hombres al estar sujetas a ellos. Cuando Pablo escribe a los Gálatas,
del capítulo 3, verso 28, él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Él dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando la mujer se somete a su esposo voluntariamente, hermanitas, ustedes están dando gloria al Señor. Y hay algunas falsas ideas acerca de la sumisión, y una de ellas es que muchos piensan o tienen las ideas de que cuando una esposa se somete a su esposo, no la hace inferior a él, no es menos que él, no tiene menos valor que él. El mundo le dice a la mujer, no te sometas a tu esposo, tú tienes la autoridad, tú eres una campeona, tú eres una guerrera. Es lo que ahorita en la actualidad muchos aconsejan a las mujeres que están casadas. Pero Pablo es claro en su mensaje porque él dice que tanto el varón como la mujer son uno en Cristo. Podemos ver con claridad que en Cristo no existe entonces diferencia entre hombres y mujeres. Todos son iguales ante los ojos de Dios. Únicamente Dios estableció un orden divino. Y la mujer, si entiende este orden divino, debe de obedecer lo que el Señor ha dejado en su palabra. Otra idea falsa acerca de la sumisión de la esposa a su esposo es que esta debe ser absoluta. Hay ocasiones en las cuales la esposa debe de rehusarse a obedecer a los deseos de su esposo, y es cuando esos deseos infringen la palabra de Dios. Ahí entonces la esposa no está obligada a obedecer a su esposo cuando su esposo le ordena a su esposa cometer actos pecaminosos que afrentan la santidad de Dios. Si en alguna ocasión el esposo pide algo pecaminoso a su esposa, entonces ella no está obligada a obedecer. Dos ejemplos prácticos serían cuando el esposo quiere obligar a su esposa a hacer actos pecaminosos que atenten contra su salud. Cuando el esposo es machista, agresivo, prepotente y esté en peligro su salud física y la de sus hijos, la esposa no está obligada a obedecer. Cuando el esposo le prohíbe ir a la iglesia a adorar con los santos, la esposa no debe obedecer, porque en la palabra hay un mandamiento: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y estos son unos pocos ejemplos prácticos, pero tú como esposa, como vives con tu esposo, probablemente no sea creyente, tú vas a percibir entonces cuando sus mandamientos de tu esposo son pecaminosos que atentan contra la integridad de la santidad de nuestro Dios. Pongan sus ojos rápidamente ahí en el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, dice Pedro a continuación, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando Pedro usa la palabra, esto da por sentado que la esposa ya ha compartido el evangelio a su esposo no creyente, que ella se ha esforzado para llevar la palabra de Dios a su esposo, y creo que esto es demasiado importante mencionarlo, ya que si la esposa quiere que su esposo pueda llegar a salvación, debe dar el evangelio a su esposo, debe compartir el evangelio a su esposo. No esperar a que el esposo vaya a la iglesia, porque en muchas ocasiones la esposa está orando al Señor y que es bueno, pero está diciendo que vaya a la iglesia, pero muchas veces el esposo no va a la iglesia. Entonces, como deber de las esposas es compartir el evangelio a tu esposo en todo lugar. Tu esposa debe aprovechar el tiempo, cada instante que el Señor le permita, para poder compartir el evangelio a su esposo. Quizás alguno de estos esposos no creía en la palabra, como sucede con muchos esposos,
Mas Pedro les dice a las esposas para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta de ellos. En otras palabras, como si la esposa cristiana estuviera predicando un evangelio silencioso por medio de su vida pura y su buena conducta ante su esposo. Ahora, ¿cómo debe ser la conducta de la esposa hacia su esposo? Esta conducta se refiere a ser una esposa piadosa. Se podría definir a una mujer piadosa que anhela ser más parecida a Cristo, que ella se esfuerza cada día para imitar a su Señor y Salvador, que ella día con día está en comunión con el Señor, que ella puede someterse a su esposo voluntariamente sin ningún problema. Ella quiere parecerse a Cristo. Esa es una conducta de una mujer piadosa. Rápidamente, por ejemplo, miramos un ejemplo práctico de una mujer piadosa en el libro de Proverbios, capítulo 31, y creo que tú la has leído muchas veces. Únicamente vamos a mirar algunos versículos. Por decir, el versículo 11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado. La mujer piadosa hace que su esposo esté confiado en ella todo el tiempo. Cuando él sale al trabajo o sale fuera de su casa, ella logra que su esposo esté confiadamente en ella. La esposa piadosa logra que el corazón de su esposo esté confiado en ella. Que no tenga ningún temor, que no tenga ningún pendiente, porque ella está mostrando la actitud de una mujer piadosa. En el verso 20 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Una actitud de una mujer piadosa es de que ella cuida a sus hijos. Estamos en tiempos ahorita de que los niños están en guarderías por los trabajos, porque los dos trabajan y los hijos son completamente descuidados. El mundo te va a ganar a tus hijos si tú como esposa piadosa no compartes el evangelio a tus hijos. Vas a las iglesias y estás esperando que las personas que ayudan con los niños les compartan el evangelio, pero eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. Tú como mujer piadosa debes de cuidar a tus hijos, no solamente físicamente poniéndoles ropa, zapatos, sino en su corazón. Dar el evangelio a tus hijos. La mujer piadosa cuida de su familia todo el tiempo y en todas las áreas. Ella es una mujer, dice el verso 26, abre su boca con sabiduría. Ella es una mujer piadosa que hasta en su forma de hablar a los demás, ella es una mujer que antes de hablar medita lo que va a decir. Ella no se precipita a hablar nomás por hablar, ella medita, piensa lo que va a decir. Son características de una mujer piadosa. El verso 28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también le alaba. Esposa, ¿quieres saber si tú eres una mujer piadosa? Lo sabrás cuando tus hijos y tu esposo te alaben y digan: mi mamá es una mujer piadosa. O que tu esposo diga: mi esposa es una mujer piadosa. Entonces, tú como esposa estarás llevando la vida de una mujer piadosa. Recordemos que nuestros primeros observadores en el hogar son nuestros hijos, nuestros esposos, las esposas. Ellos son los que pueden determinar si verdaderamente el carácter de la esposa es el de una mujer piadosa.
Hermana, ¿estás mostrando conducta piadosa ante tu esposo? ¿Puedes estar segura que tú como mujer, tu esposo diga de ti, honro a Dios por la vida de mi esposa? O que tus hijos puedan decir de ti, gracias le doy a Dios por la mamá que me ha dado. Pongan sus ojos rápidamente en el verso 2. Considerando, dice Pedro, vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro sigue con el mismo pensamiento hacia la conducta de la esposa creyente y dice que sus esposos están considerando. Pedro les hace saber a las esposas que sus esposos estarán atentos y considerando. Ellos están observando cuál es el comportamiento de su esposa. Esta palabra de considerando se puede traducir mirando de cerca. El esposo está mirando de cerca la conducta de su esposa y lo primero que el esposo ve en ella es que sea una mujer casta. ¿Qué significa ser casta? Significa pura, virtuosa. La esposa vive manifestando su santificación a través de Cristo por medio de una vida compuesta de comportamiento irreprochable y puro hacia Dios y hacia su esposo. Una esposa casta no tendrá lugar a que su esposo la encuentre en un comportamiento reprochable. Esa es la manera en la que la esposa debe estar comportándose delante de su esposo, ya que él siempre la estará observando. Después dice Pedro que la esposa debe ser respetuosa. La esposa debe tratar a su esposo con consideración, cortesía y con atención. Dice un comentarista, y cito, la esposa tiene un santo temor de hacer algo que pueda ser un obstáculo para la conversación de su marido. Esto conduce a una gracia delicada y medrosa, temerosa de cualquier apariencia o sombra de algo que pueda perjudicarla en comportamiento, lenguaje o atuendo. O sea que la esposa debe evitar cualquier comportamiento que pueda traer a su esposo dudas de la fe que ella profesa. Vamos al texto, verso 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Esta palabra de atavío en su idioma original quiere decir cosmos, que en el español se traduce como cosmético. Muchas mujeres de esa época gastaban fortunas en arreglos. Ahora es muy importante también mencionar que Pedro no está en contra de que una esposa se arregle, se pinte su cabello o que probablemente pueda usar pelucas. Pedro no está diciendo esto aquí. Lo que Pedro está diciendo es que cuando la mujer toma más tiempo en el espejo por cuidar su apariencia externa, esto se vuelve pecaminoso en la mujer. Cuando la mujer se enfoca más en su exterior que su interior, es cuando se vuelve entonces pecaminoso. En el Imperio Romano se le daba mucho énfasis a la forma en que las mujeres arreglaban su cabello. Las mujeres cargaban sus cabezas con toda clase de cabello que no era de ellas. Algunas mujeres llegaron al extremo de entrelazar perlas e hilos de oro en sus cabellos para llamar la atención a sí mismas. Clemente de Alejandría dijo, y cito, las mujeres no se atrevían en tocar sus cabezas temiendo desarreglar así su cabello. Tenían el sueño como un terror porque podía haber el peligro de deshacer sus trenzas al estar durmiendo. Era verdaderamente, hermanos, una exageración. Eso es lo que vuelve pecaminoso el atavío de las mujeres. En el versículo 3 y 4 miramos un contraste que Pedro hace en cuanto a la vestimenta interna y a la vestimenta externa. Vamos a mirar primero qué es lo que Pedro dice acerca de la vestimenta externa.
como ya leíamos ahorita. También algunas mujeres se preocupaban más en adornos externos que consistían en diamantes, esmeraldas, topacios, ópalo. Eran las piedras preciosas de ese tiempo y aún todavía. Julio César le compró a Servilia, su amante, una perla que le costó 90,000 euros. Si lo pudiéramos convertir a pesos mexicanos, ese solo anillo hubiera costado 1,663,646,87 pesos. Un solo anillo. Era algo extravagante. Las mujeres se hacían pendientes de perla, y Seneca habla de mujeres que llevaban 2 o 3 fortunas colgando de sus orejas. Ellas usaban también zapatillas incrustadas con oro. Nerón tenía una habitación con las paredes cubiertas de perlas. Plinio vio a Loya, Paulina, la mujer de Calígula, con un vestido tan cubierto de perlas y esmeraldas que había costado unos 600,000 euros. Esto era tan exagerado en aquellas mujeres. Pedro entonces dice que es bueno que la mujer se arregle, que use sus cosméticos para hacerlo. Se vuelve pecaminoso entonces cuando la mujer lo hace para llamar la atención. Ahí es donde Pedro se opone. Después dice Pedro, de vestidos lujosos. La púrpura era el color favorito para la ropa. 1 libra, al menos casi medio kilo de la mejor lana púrpura de Tiro costaba 1,000 denarios. Si lo convertimos a la moneda de hoy serían 330,000 pesos. Y recordemos que 1 denario era el sueldo de un día. ¿Se imaginan? Una mujer plebeya para poder comprar este medio kilo de púrpura tenía que juntar 1,000 días de salario. Estos costos eran tan exagerados y en la iglesia primitiva había mujeres que no tenían cómo solventar sus gastos. Eran mujeres pobres que no podían comprar este tipo de ropajes o estas joyas. Y esto es únicamente para mirar lo exagerado en lo cual algunas mujeres gastaban en lo exterior. Después dice Pedro en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pedro dice entonces que en este versículo lo interno de la mujer tiene mucho estima delante de Dios. Pedro hace entonces el contraste de lo exterior y lo interior. La esposa creyente debe caracterizarse no por modas terrenales pasajeras que hoy están aquí y mañana habrán desaparecido, sino literalmente por lo incorruptible, aquello que no perece, aquello que nunca termina, aquello que está en el corazón de la esposa. Las esposas cristianas deben ser devotas no a la belleza temporal, sino a los adornos encantadores de piedad. La palabra afable, la cual usa aquí Pedro, viene de una palabra que se refiere a una actitud humilde y dócil, expresada en sumisión paciente y voluntaria. La palabra apacible significa tranquila o calmada, tal vez con un carácter en el espíritu de una esposa creyente constituye la verdadera belleza interior, que entonces es de grande estima delante de Dios y que por lo tanto resulta eficaz en presentarla no solo valiosa y atractiva ante su esposo, sino el demostrar la belleza y el
valor del corazón de su esposa. La esposa debe de tener un comportamiento ante su esposo con un espíritu afable, humilde y dócil. Es el comportamiento de una mujer creyente. No es altanera, no es orgullosa, no es contestona, no es arrogante. Recuerda que si esta puede ser tu conducta como esposa, esto no es de estima para Dios. Esto no agrada a Dios. Mientras que el mundo valora la ropa costosa y las joyas de oro, las buenas vestimentas, el buen calzado, una mujer con un espíritu afable y apacible es preciosa delante de Dios. Pedro no dijo que las mujeres no debían usar joyas ni ropa elegante, sino que las esposas cristianas no deben pensar en el atuendo externo como una fuente de genuina belleza, sino el del corazón. Esto entonces trae agrado al corazón de Dios. Cuando Pedro dice que esto es de gran estima a Dios, es algo en que la esposa debe meditar, porque cuando la esposa se sujeta a su marido, es como que si lo hiciera hacia Dios. Cuando la mujer es una mujer piadosa, agrada a Dios. Cuando la mujer pasa más tiempo en comunión con Dios que en el espejo, esto agrada a Dios. Y tú como esposa debes de saber que si esto es agradable a Dios, entonces tú debes de buscar ese camino de agradar a tu Señor. Miremos rápidamente lo que Pablo escribe en su carta a las esposas de la iglesia de Éfeso, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esposa, si quieres ser obediente al Señor y quieres estar sujeta al Señor, debes de estar sujeta a tu marido. Cuando una esposa se somete a su esposo, entonces está sometiéndose al Señor. ¿Cómo está tu sometimiento hacia tu esposo? ¿Crees que estás llevando una vida piadosa? Una vida que esté agradando a Dios en tu manera, no solo de vestir, sino solo también de actuar. Y como ya lo dijimos antes, la única excepción de que una esposa no debe obedecer a su esposo es cuando éste le ordena a su esposa cometer actos pecaminosos que van contra la voluntad de Dios. Entonces la esposa no está obligada a hacerlo. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro toma ejemplos del Antiguo Testamento de mujeres que dieron un buen testimonio de su comportamiento piedoso hacia sus esposos. Pedro les hace saber que en tiempos antiguos era algo que aquellas santas mujeres practicaban, no era algo nuevo. La vida de una mujer piadosa y sujeta a su esposo era de tiempos antiguos. Cuando Pedro escribe esta carta entonces a las mujeres, ellas sabían quién era Sara. Ellas sin duda habían leído quién era Sara. Por eso Pedro toma el ejemplo de ella para hacerles ver que no en ese momento él les estaba diciendo que se sometieran a sus esposos, sino esto era en tiempos pasados. Pedro, al llamar a estas mujeres santas del pasado, él les nombra así porque ellas creían en Dios. Ellas tenían fe en Dios. Aquellas santas mujeres esperaban en Dios. ¿De qué manera?
estando sujetas a sus maridos. El verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro entonces da el ejemplo de esa mujer piadosa que estaba en sujeción a su esposo, y él habla de Sara. Y miremos el respeto que Sara le tenía a su esposo, que lo llamaba Señor. Esto sin duda, amados hermanos, es algo que demuestra un respeto hacia su esposo, una sujeción voluntaria hacia su esposo, al grado que Sara le decía, mi Señor. Miremos el carácter de esta mujer del pasado, cómo era su sujeción a su esposo, cómo era el respeto que le tenía a su esposo, que le llamaba Señor. Cuando Pedro dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, así como Abraham, sabemos que es el padre espiritual de todo creyente, también entonces Sara es la madre espiritual de toda creyente. En la última parte de este versículo dice, sin temer ninguna amenaza. La esposa no está obligada a sujetarse a su esposo si éste le induce a pecar, a desobedecer la palabra de Dios, o cuando está de por medio el daño físico, sea para ella o para sus hijos. El comentario de John MacArthur sobre esto dice, y cito, una mujer que se dispone a sujetarse a su esposo no salvo puede sentir ciertos temores en cuanto a la dirección en que la pueda llevar esta sujeción. Mas, sin embargo, la instrucción de Pedro a la esposa es que no sea intimidada ni temerosa, sino que en principio se sujete en todo a su esposo, lo cual excluye cualquier coerción a pecar, toda desobediencia a la palabra de Dios o la imposición de daño físico. Fin de la cita. Es ahí entonces cuando la mujer no está obligada a obedecer a su esposo. Entonces una esposa sabe cuándo, una esposa que entiende su papel, ella puede estar sujeta a su esposo porque entiende el orden divino establecido por Dios. Una esposa creyente, piadosa, muestra castidad y pureza. Una esposa mantiene un espíritu tierno y sereno. Para la esposa creyente, sus mejores adornos salen de su corazón y no de su armario. No se deja consumir por la moda y las tendencias, sino la consume su anhelo por agradar a Dios y a su esposo. Para la esposa creyente no hay otra meta principal en el matrimonio que agradar a Dios primeramente y estar sujeta a su esposo. Si tú como esposa estás haciendo esto, entonces tu esposo y tus hijos te llamarán bienaventurada. Pero si no lo estás haciendo, estamos una vez más, como decía mi pastor, delante de la cena del Señor y probablemente tengas que ir a Él en arrepentimiento. Oremos. Padre bendito, te damos infinitas gracias por tu santa palabra, Padre, que sin duda nos revela, Padre celestial, nuestras acciones. Queremos que ella nos siga santificando, Señor, y por medio de tu amado Hijo, Señor, nos ayudes a crecer en gracia y sabiduría. Oramos en esta hermosa mañana. Amén.